Espíritu de Dios, habla con poder a través de la voz del Padre Gabriel. Para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo. Para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, amados en el Señor, decíamos esta mañana que el reino llegará indudablemente porque el Señor lo ha dicho, lo ha repetido, lo ha recalcado. Él ha dicho que su oración será escuchada. Y esa oración escuchada constituirá un pueblo de reinos, de almas, a la semejanza perfecta del Creador. Un pueblo, como Él dice, de hijos. Simplemente porque, como dice en el ejemplo que toma de la usapicareta, un rey que está rodeado de sus súbditos y cuyo hijo se le acerca, y en un contexto social muy específico, donde existe y prevalece una especie de respeto reverencial absoluto, por ese mismo temor reverencial que se le tiene al rey, el hecho de que el hijo venga con actitudes de total familiaridad hacia su propio padre, que es el soberano. Se podría llegar a imaginar que las personas de la corte se sentirían profundamente ofendidas, pero simplemente eso no es posible de ninguna manera, porque si el hijo es legítimo, entonces, naturalmente, entra en una relación de familiaridad perfecta y constante con su padre. Aunque sea rey y temido y respetado por todos los demás, sigue siendo su padre. Los hijos del reino de la divina voluntad serán hijos, como él dice, hijos legítimos. De hecho, solo reconocerá a estos hijos por la marca de su presencia en sus almas, y así ellos entrarán en la familiaridad con Dios como hoy no podemos ni imaginar. Queridos hermanos y hermanas, la virtud será fácil. Nadarán en las prerrogativas y atributos de Dios. Bailarán en la inmensidad de su acto único y eterno. Se expandirán como niños en un tobogán. Miren, se derramarán así y se deslizarán en la vida de Dios. Esta es la vida transformadora, la unión transformante de la que habló Santa Teresa de Ávila, que decía que no existía en la tierra. De hecho, ella describió en las séptimas moradas del castillo interior este estado de bienaventuranza perfecta, de comunión, de circularidad de amor entre el Creador y la criatura. Pero ella dice que este ir y venir entre la criatura y la Trinidad no puede realizarse en esta tierra. Y entonces Jesús nos dice: sí, mi pequeña hija, eso se va a realizar aquí, ¿ves? Pronto estarás en el cielo, hermano amado, y todos se apresurarán para dejarle el primer lugar al otro. Mira, todos se apresurarán para dar todos sus bienes a los demás. Mira, imaginamos un mundo donde todos dan y todos se vuelven ricos. Mira. Y me gustaría que se entienda bien por qué Jesús habla de la vida en la divina bondad. ¿Cuál será ese momento? ¿Y cómo viviremos ese momento? De hecho, Jesús dice muy claramente, hermanos y hermanas amados, que adoptaremos las mismas actitudes de Dios. ¿Tendremos el proceder de Dios? ¿Tendremos la mirada de Dios?
tendremos los oídos de Dios, tendremos la boca de Dios. Todo lo que brote de nosotros será de Dios. Será Dios quien habrá esculpido y formado su vida en nosotros, y todo lo que emane de nosotros comunicará a Dios. Y eso, hermanos y hermanas, amados, no tiene igual en la historia de la santidad. Y hemos visto esta mañana que ese momento, hermanos y hermanas amados, el Señor lo realizará infaliblemente. Pero ¿cuándo lo va a realizar? Solo Él lo conoce, solo Él lo sabe. Pues bien, astuto el que quiera entrar en fechas. De todos modos, la gente encuentra señales para hablar de su proximidad. Pero nosotros vivimos el día que el mañana se ocupe de sí mismo. Como dice Jesús, el mañana se ocupará de sí mismo. A cada día le basta su propio afán. No se preocupen por el mañana. El hoy puede vivirse intensamente en la plenitud de la vida de Dios, hermano y hermana en el amor, y comunicarnos de manera cierta el cielo aquí en la tierra si tenemos la disposición para este regalo divino. Y Jesús dice que cuando estemos en este mundo, queridos hermanos y hermanas, cuando esto se realice plenamente en nosotros, prácticamente ya no habrá en nosotros nada que pueda contrariarlo, nada del orden del pecado. Y ni siquiera habrá necesidad de hacer milagros porque estaremos en milagros permanentes. Ni siquiera habrá necesidad de hacer milagros. Se hacen milagros porque hay una enfermedad o una situación que no está bien. Pero como todo irá bien, hermanos y hermanas, ya no habrá necesidad de ellos. Vean, Jesús lo dice muy claramente, de manera bastante impresionante, a Luisa Picarreta, hermanos y hermanas. Él dice que si Adán no hubiera pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, habría venido a esta tierra glorioso, triunfante y dominante, acompañado visiblemente por su alma angélica, que todos debían ver. Y con el esplendor de su gloria debía cautivarnos y atraernos a todos hacia Él por su belleza, coronado como Rey, y con el cetro de mando para ser rey y jefe de la familia humana, para dar a las criaturas el gran honor de poder decir: tenemos un rey que es hombre y Dios. Aún más, ya que su Jesús no debía venir del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque al no haberse apartado de mi voluntad, ninguna enfermedad, ya sea del cuerpo o del alma, debía existir. De hecho, es la voluntad humana la que sumerge casi por completo a la pobre criatura en el sufrimiento. El fiat divino era inaccesible a todo sufrimiento, y así debía ser también para el hombre. Por lo tanto, debía venir para encontrar al hombre feliz, santo, con la plenitud de los bienes con los que había sido creado. Pero porque quiso hacer su propia voluntad, cambió nuestro destino. Y como estaba decretado que yo debía descender a la tierra, y cuando la divinidad decreta, nadie puede moverla. No hice más que cambiar la manera y la apariencia, pero ciertamente descendí, aunque bajo los aspectos más humildes, pobres, sin apariencia de gloria, sufriendo y llorando, cargado con todas las miserias y sufrimientos del hombre. La voluntad humana me hizo venir para encontrar al hombre desdichado, ciegos, sordos y mudos, cargados de todas las miserias. Y yo, para poder sanarlos, debía tomarlas sobre mí, y para no asustarlos, debía mostrarme como uno de ellos, hacerme su hermano y darles los medicamentos y remedios que necesitaban. Así, la voluntad humana tiene el poder de hacer al hombre feliz o desdichado, santo o pecador, sano o malvado. ¿Qué dice Jesús, hermano, este santo de Amont? Jesús dice que si el hombre no hubiera pecado, Él habría descendido a la tierra. Existen tesis de teología, efectivamente, que hablan de la... ¿Es posible pensar en la encarnación antes de la redención? Ella pregunta si es posible pensar que Jesús descendería a la tierra incluso si el hombre no hubiera pecado. En nuestra concepción hoy decimos que Dios descendió para salvarnos. Eso es exactamente lo que decimos, ¿verdad? Entonces Jesús dice que
Incluso si el hombre no hubiera pecado, Él habría descendido a la tierra. ¿Pero cómo habría descendido? Habría descendido como un hombre glorioso y victorioso y vendría a reinar en el esplendor de su gloria. Y puesto que no tendríamos pecado, no estaríamos incapacitados para estar ante Dios. Por lo tanto, vendría en el esplendor de su majestad. Él reinaría en el corazón de la humanidad y podríamos decir, tenemos un rey y un hombre que es Dios. Tenemos un rey que es hombre y Dios. Así que ese fue el plan inicial. Jesús debía encarnarse de todas formas. Pero encarnarse en su gloria, en su forma majestuosa y gloriosa, como es en el cielo, y como nosotros normalmente deberíamos ser a su semejanza. Entonces, constituidos e investidos de su vida divina, seríamos capaces de verlo realmente en su majestad, en su gloria. Vendría a reinar en el corazón de la humanidad como jefe y rey, y derramaría sobre los universos y las almas su vida divina. Y su vida divina en nosotros respondería como un eco a la vida que nos comunica. Y el cielo debía establecerse en la tierra de manera permanente y eterna. Pero hubo el pecado. Y el pecado, hermanos y hermanas amados, vino a todo orden. Los planes de nuestro Señor fueron frustrados, pero como ya había decretado descender, entonces descendió como un hombre desgraciado, o más bien como un hombre pobre. Descendió en una condición humana, frágil. Porque si hubiera venido en su gloria, el hombre no habría sido capaz de soportarlo, ya que solo lo semejante puede sostenerse ante lo semejante. No es posible. Incluso ya vemos cuando Moisés, después de haber pasado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, cuando en Éxodo 34, Dios le dice, bien, pondré mi mano sobre tu rostro y solo me verás de espaldas. Él va a quedarse 40 días y 40 noches. En la gloria, el halo de la gloria de Dios lo va a invadir. Cuando esté sumergido en esa gloria, sin haber visto a Dios cara a cara, es otro pasaje que dice otra cosa cuando Él descienda al pie de la montaña. Con la etapa de la ley se dice que su rostro resplandecía con la gloria de Dios y el rostro de Moisés era luminoso. Y el pueblo ya no es capaz de sostener la mirada de Moisés. La luz que emana de Moisés está más allá de todo lo que el pueblo podía esperar. Y al verse así deslumbrados, tuvieron que cubrir el rostro de Moisés para que no lo cegara. No. Vean, nosotros imaginamos, aunque él solo tenía los reflejos, aunque no era más que la fluorescencia de la gloria de Dios. Un poco como esos objetos que captan la luz y que brillan por sí mismos, el tiempo que esa luz que han captado se agota. Solo tienen un destello de luz. Así era con Moisés. Con mayor razón, si Dios, Jesús, hubiera descendido a la tierra en la plenitud de su gloria, el hombre simplemente, hermano, hermana, amado, habría sido incapaz de sostener su mirada. Habría tenido que morir, caer, fulminado, muerto, simplemente porque, hermano, hermana, amado, no estaba en capacidad de soportar lo divino. Y Jesús dijo, entonces aceptó venir. Los planes fueron cambiados, pero el decreto no fue modificado, ya que Él descendió y cuando llegó, llegó como hombre. No es que fuera pobre, tomó los sufrimientos del hombre, tomó su ceguera, su sordera, su mutismo. Él cargó con todas las miserias del hombre y tomó la condición del pobre para no asustar al hombre. Vemos, hermanos, Sabine Ben, una dimensión de la pedagogía de nuestro Señor. Él sabe adaptarse a nuestras pobrezas, a nuestras incapacidades, para acogerlo plenamente, de inmediato. Dios sabe darse a cuentagotas, quizá incluso para algunos que avanzan aún más lentamente, a dosis homeopáticas, para que el alma, poco a poco, se acostumbre a su vida y así sea capaz de recibir la plenitud cuando tenga la capacidad, cuando esté plenamente dispuesto a recibir justamente la totalidad de Dios. Y Jesús dice, queridos hermanos y hermanas, que ese era el proyecto que tenía para el hombre. Pero como el hombre pecó y salió de su vida divina, Él vino de todos modos. Y dice que cuando restaure
al hombre, el hombre será como al principio, es decir, que a partir de entonces adoptará las propiedades de Dios, todos sus atributos y prerrogativas. Y el hombre será, a partir de ahora, capaz de estar de pie ante su Dios. Miren, queridos hermanos y hermanas, se ha dicho que el sacerdote, cuando celebre la misa, verá a su Jesús. Miren, queridos hermanos y hermanas, en el amor, las misas en el tiempo de la divina voluntad, se ha dicho que veremos a Jesús. No veremos simplemente un pedazo de pan. El sacerdote tendrá a Jesús en su mano, queridos hermanos y hermanas, en el amor, y Jesús le hablará como le hablaba a Padre Pío. Miren un poco, todos seremos como Padre Pío. Miren. Es una auténtica locura. De verdad que es una locura. Así que Dios hablará a nuestros corazones como se habla a un amigo. Estaremos plenamente en ese corazón a corazón con Él y lo veremos y veremos. Decimos, oh Jesús, ¿cómo está sucediendo eso allí? En cualquier parte del mundo, vamos a reparar. Entonces, ¿qué queda aún por reparar? Sí, queda reparar los crímenes de Pol Pot. Vamos, miren. Entonces, ¿qué queda aún por reparar? Los de Hitler. Vamos, miren. Y luego los que vendrán después, cuando yo ya no esté aquí, sí, vamos. Iremos al futuro con Jesús para buscar y reparar las almas por el bien de las almas. Cuando uno lo piensa, querido, eso marea, ¿no? Y Jesús dice claramente, eso es el final. Ahora, lo que sigue será cómo hacer para que ese momento llegue. Miren eso un poco. Ese es el plan del retiro. Entonces, cuando estemos en esas condiciones, hermanos y hermanas, en el amor, en fin, no sé si todavía estaremos aquí, no sé si yo todavía estaré aquí, pero Jesús dijo que eso llegará, es que desde el cielo veremos ese momento para aquellos que ya no estén aquí. Entonces Él dice, ya no habrá más enfermedades, ni siquiera habrá necesidad de milagros. Por lo tanto, los carismas desaparecerán, ya que todos vivirán plenamente la vida de Dios en esta Pentecostés. Nueva universal de amor, hermano y hermana de amor, hermano y hermana de amor. Si enseñamos estas verdades es porque la Iglesia las ha reconocido. Vean, no me arriesgaría a contar cosas que la Iglesia no ha reconocido. Vean. Y Jesús dice que cuando llegue ese momento ya no habrá más enfermedades, ya no habrá necesidad de milagros. Y entonces los cuerpos incluso ya no se descompondrán. Los cuerpos serán incorruptibles. Así que eso significa que cuando muramos, para aquellos que estén en esa época, vean, cuando mueran, estarán en las tumbas. Pero su cuerpo no se descompondrá ni un poco, como los numerosos santos por cientos hoy en la iglesia, cuyos cuerpos están intactos. Vean, hermanos Adamo, tendremos restos de cuerpos intactos por todas partes. Vean. Pero Jesús dice que nuestros cuerpos estarán en la tumba esperando su regreso glorioso para la resurrección final. Lo dice en el tomo 20 de octubre. Esto es lo que dice, queridos hermanos y hermanas. Yo pensaba en la santa y divina voluntad y me decía, ¿pero cuál será el gran bien del reino del Fiat Supremo? Y Jesús interrumpió. Mi pensamiento se movió rápidamente en mí y me dijo, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? Es Jesús quien hace la pregunta. El reino de mi Fiat contendrá todos los bienes, todos los milagros, los más sensacionales. Es más, los superará a todos juntos. Y si un milagro significa devolver la vista a un ciego, enderezar a un inválido, curar a un enfermo, resucitar a un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservador. Y para todas las criaturas que entren en él, no habrá ningún riesgo de volverse ciegos, inválidos o enfermos. Ni siquiera existirá más la enfermedad. Son palabras muy fuertes que para los oídos sensibles, que aún no están acostumbrados a lo sobrenatural,
pueden causar trastornos de equilibrio. Miren, el oído interno lo va a verse afectado de una manera muy duramente. Es Jesús quien habla, hermano o hermana de amor, yo no invento nada. Continuemos, Él dice, si hay un milagro, el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservador, así que ya no será necesario devolver la vista a los ciegos, enderezar a un inválido, curar a un enfermo, resucitar a uno, porque ya no habrá ciegos, ya no habrá inválidos, ya no habrá enfermos. El carisma de sanación y liberación. Todo eso ya no ocurrirá porque todo eso ya no existirá. Continuemos. Hermano, hermana de amor, Él dice, la muerte ya no tendrá ningún poder sobre el alma. Así que para aquellos que vivan la vida en la divina voluntad, el enemigo ya no tendrá ningún dominio sobre ellos. Y si aún lo tendrá sobre el cuerpo, entonces la muerte todavía tendrá dominio sobre el cuerpo. Ya no será una muerte, sino un paso. Sin el alimento del pecado y una voluntad humana degradada que producía la corrupción. Y con el alimento preservador de mi voluntad, los cuerpos ya no estarán sujetos a la descomposición ni a volverse horriblemente corruptos, hasta el punto de sembrar el pánico, incluso entre los más fuertes, como sucede ahora, pero permanecerán íntegros en su sepulcro. Mientras tanto, hasta el día de la resurrección de todos, ya no habrá industria de cosméticos. Miren, todas esas industrias que se enriquecieron con el envejecimiento desaparecerán. Vean, ni siquiera necesitaremos mirarnos en el espejo porque nuestro espejo será el Señor. Miren, nos levantaremos por la mañana y aquel que se presente ante nosotros será nuestro reflejo y nos veremos en Él. Y Él se verá en nosotros. Seremos su cielo y Él será nuestro cielo. Eddie, ¿crees que es un milagro más grande devolverle la vista a un ciego, enderezar a un inválido, curar a un enfermo? ¿O más bien tener un medio de preservación? De modo que el ojo nunca pueda perder la vista, que siempre podamos caminar erguidos, estar siempre sanos. ¿Cuál es el milagro más grande, el elemento que preserva de todas las enfermedades o curar las enfermedades después de que han ocurrido? El milagro está en la prevención. El milagro es cuando nadie tiene artrosis. No nos encorvamos, ¿ves? No usamos gafas, ¿ves? Porque ya no vemos bien. No usamos audífonos para oír mejor. ¿Cuál es el milagro si no es que esto no sucede? Yo puedo decir, en el nombre de Jesús, sana. No hago más milagros que aquel que de antemano hizo que no hubiera enfermedad. Y creo que el milagro de la preservación es más grande que el milagro que ocurre después de la desgracia. He ahí la gran diferencia entre el reino de la redención y el reino del Fiat Supremo. En el primero, el milagro era para las pobres criaturas a quienes, como hoy, les sucedía una desgracia u otra. Y por eso di el ejemplo exteriormente de realizar diferentes tipos de curaciones que eran un símbolo. Curaciones que yo daba a las almas, las cuales volverán fácilmente a su enfermedad. Es totalmente cierto, ya que todos aquellos a quienes Jesús sanó en su tiempo murieron. Lázaro, que fue resucitado, salió del sepulcro y después murió. Entonces, ven, esos son los milagros para la redención. Cuando se ora en los grupos de oración por la sanación, las personas son sanadas, pero eso dura un tiempo. Después habrá otra enfermedad que los hará pasar al otro lado. ¿Ven? Ellos se beneficiaron de las curaciones durante su vida y hay una enfermedad que nunca tendrá curación y que los llevará a la muerte. Y hay una enfermedad que nunca tendrá curación y que los llevará hacia el Señor. Porque estamos así marcados en esta condición que es la nuestra hoy. Pero Jesús dice que en la condición del Fiat Supremo de la vida en la divina voluntad, en su plenitud cerca de ese corazón de amor, el sacerdote estará celebrando y cuando termine de comulgar bajará la cabeza. Los van a depositar en un relicario. Miren,
La mamá y sus hijos estarán juntos, y luego los hijos sabrán que pronto será el turno de la mamá, porque Jesús habrá venido el lunes, y todos vivirán en Jesús. Y llegado el momento, la acompañarán y dirán: mamá, hasta pronto, cerramos los ojos. Hermanos y hermanas queridos, todo esto, si Jesús insiste en estas condiciones, es para decirnos que estamos hechos para ser felices. Vean que estamos hechos para el cielo, para la felicidad. No estamos hechos para la enfermedad, para ser degradados en nuestras almas y en nuestros cuerpos. Dios nos creó para Él y para que vivamos de manera perfecta en su comunión, compartiendo la plenitud de su vida. Por eso insiste en estas verdades, hermanos y hermanas, en el amor. Y cuando Él regrese en su gloria al final para juzgar a los vivos y a los muertos, entonces iremos. Pues bien, si todavía nos encontramos en ese preciso instante, ayúdame aún a estar sereno. Ya me he descompuesto por completo, convertido en polvo en algún lugar. Miren, entonces nos levantaremos con Benadés Soubirous, con el Padre Pío, con el Santo Cura de Ars, con San Carlos Borromeo, todos esos santos, con Santa Teresa Couder, cuyos cuerpos están conservados. Miren, saldremos de la tumba resplandecientes de su gloria. Ya no habrá más mal, hermanos y hermanas, en el amor, porque al haber sido transfigurados por la vida divina, nos convertimos en propiedad de Dios. Dios ha infundido su vida en las células más recónditas de nuestro ser. Y así nos convertimos en manifestaciones visibles de Dios. 3 veces eso. Exactamente. Esto es lo que dice Jesús, hermanos y hermanas, en el amor. Esto es lo que dice Jesús. Jesús dice: por lo tanto, no será necesario hacer milagros, porque todos serán siempre preservados en buena salud, bellas y santas, dignas de esa belleza salida de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino realizará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque no realizará un milagro según el tiempo y las circunstancias, sino que mantendrá a los hijos de su reino en sí mismo en un acto de milagro continuo y, para preservarlos de todo mal, haciendo de ellos los hijos de su reino, estaremos en un milagro continuo de preservación de todo mal. Y por eso los milagros ordinarios y pasajeros ya no serán necesarios. Esto es lo que dice Jesús, hermano y hermana, en el amor. Y por eso adoptaremos las propiedades de los cuerpos gloriosos que San Pablo describe magistralmente y que han sido retomadas en teología en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. No sé cuál, no lo voy a recordar. El versículo, entonces, que se resume, en 4, que son la incorruptibilidad, la inmutabilidad, la agilidad y la sutileza. Estas son las 4 propiedades de los cuerpos gloriosos. La incorruptibilidad significa que nuestros cuerpos ya no se descompondrán naturalmente, ya no serán corruptibles. La inmutabilidad significa que ya no cambiarán. Conservaremos la forma de los cuerpos gloriosos como jóvenes de 30 o 40 años. Vean, incluso a los 80 o 90 años tendremos la apariencia de 30 o 40 años. Como se dice de la Virgen que vivió plenamente en la divina voluntad, que nunca le dijo no a su Creador, que tenía ese gran don y ese gran regalo. Esto es lo que podemos leer, ¿verdad?, en María de Ágreda, en la ciudad mística de Dios y en la vida divina de la Virgen María, las 2 obras que ella escribió. Ella dice muy claramente que el Señor no se le revelaba. María falleció mucho tiempo después que su hijo. Ella trabajó junto a los apóstoles para consolidar la iglesia naciente. Y cuando cumplió 30 años, María ya no cambió más de apariencia. Se dice que murió en buenas condiciones. 20 años, mucho tiempo después. No cambió de apariencia, siempre se mantuvo ágil. ¿Qué son la agilidad, la flexibilidad y la sutileza? Esa es la 4ª propiedad. ¿Qué es esta posibilidad que tenemos, hermanos y hermanas, de tener cuerpos espirituales espiritualizados, un poco como el Cristo glorioso glorificado?
Entramos en espacios cerrados, atravesamos las paredes. Miren, si no están listos para escuchar esto, mis queridos, cierren el libro del cielo y busquen otra cosa. Miren, cuerpos espirituales, ¿qué significa eso? Hermano santo querido, eso es lo que define la teología. Las 4 propiedades de los cuerpos de gloria, es decir, que las tendremos aquí en la tierra. Y así como Jesús aparece en las casas junto a los discípulos que estaban encerrados al día siguiente de la muerte, de la misma manera aparece porque la pared ya nada es un obstáculo para Él. De la misma manera, nuestros cuerpos, al adoptar las propiedades de los cuerpos de gloria en el cielo, serán, hermanos y hermanas queridos, capaces de atravesar las opacidades y de encontrarnos donde un cuerpo normal, corruptible, no puede estar, no puede llegar. Es una locura, es una locura. Y esto, hermanos y hermanas queridos, el Señor, cuando habla, no retira su palabra porque no puede negarse a sí mismo. Y Jesús continúa diciendo esto en las almas. Pero también habrá muchas modificaciones en los cuerpos, porque siempre es el pecado el alimento de todos los males. El pecado eliminado. Ya no habrá alimento para el mal. Además, como mi voluntad y el pecado no pueden coexistir, la naturaleza humana también tendrá sus efectos beneficiosos. Hija mía, teniendo que preparar el gran milagro del reino del Fiat Supremo, lo hago contigo, hija, primogénita de mi voluntad. Lo que hice con la reina soberana, la mamá, cuando tuve que preparar el reino de la redención y así sucesivamente, eso es lo que dice Jesús. Hermanos y hermanas queridos, Él dice, por el momento, lo que vivimos en la divina voluntad nada se manifiesta. Hoy podemos pedir la plenitud del don de la divina voluntad y Jesús nos lo da plenamente. Pero nada se manifiesta exteriormente porque aún no ha llegado el momento. Entonces, ¿cómo llegará ese momento? Eso es lo que veremos en los próximos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo hacer para que llegue ese momento? Jesús da condiciones para que el reino venga, para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Él dice que hay cosas que hacer y eso es lo que vamos a ver. Pero mientras tanto, nosotros que estamos aquí hoy y que hemos comprendido lo que es la divina voluntad y que entendemos que la unión transformadora, la plenitud de la vida de Dios, puede comunicársenos aquí y ahora, independientemente de lo que seamos, que hoy nosotros que lo hemos comprendido, hermanos y hermanas de amor, las cosas suceden de manera difusa. Nada se deja ver hacia el exterior, absolutamente nada, absolutamente nada. Y aún más, da la impresión de que quienes lo viven están todavía infinitamente más ocultos. Más ocultos, están aún más ocultos. Porque no hay tambores ni alboroto que rodee la vida divina. Un poco como lo que Jesús dice sobre la Santísima Madre cuando estaba en Nazaret. Y todo en ella, hermanos y hermanas, amados, expresaba la vida del cielo. María en Nazaret tenía todo lo que el cielo posee y no tenía nada que envidiar al seno del cielo. Puesto que vivía la vida del cielo en la tierra, estaba completamente tomada por la Trinidad. Ella estaba en su aldea de Nazaret y en su casa, ¿qué hacía? Barría el suelo, atendía a su esposo y apenas tuvo tiempo de cortar una túnica larga y coserla. La túnica de su hijo, la única que él llevó durante toda su vida, no tenía un guardarropa para cambiarse. Miren un poco, miren, hoy en día pasamos 2 o 3 horas frente a nuestro armario para decidir qué vestido elegir. Miren un poco lo que tenemos aquí. Les pido que observen con muchísima atención este detalle tan interesante que les estoy mostrando justo ahora. Y nos lo ponemos y nos miramos en el espejo y decimos que no queda bien, que necesitamos otra cosa. Miren, vamos a tomar otro. Nuestro Señor tenía una sola túnica, la que le cosió su madre. Y vivió con eso. María, ¿qué otra cosa hacía ella? Iba a ver a su esposo al taller para llevarle un jugo de naranja recién exprimido o algunos higos.
que acababa de recoger o para animarlo en su trabajo. Y todo eso eran actos ordinarios. Eran los actos más banales que existen. No la vimos inscribirse en una universidad, no sé muy bien que no la vimos levantar un diploma de doctorado o algo por el estilo. Eso significa que la voluntad divina no está reservada a quienes saben leer o a quienes saben debatir sobre textos. Es una cuestión de corazón, hermanos y hermanas, de amor. Es una cuestión de corazón. Y cuando ella estaba en los actos más ordinarios que uno pueda imaginar para una pobre criatura, fue entonces cuando Jesús dijo que ella producía vidas divinas en amplitud infinita, porque todo era acto de Dios. Ella recogió uvas para dárselas a su esposo o higos. Vamos, ¿no es así? Cocía el pan, barría el suelo, la pequeña casita. Es Jesús, es Dios quien lo hacía, quien lo manifestaba. La vida divina fluía a través de esos pequeños actos y producía otras vidas divinas. Y Luisa se asombra y dice: pero Señor, todas las maravillas que describes de la vida divina, ¿qué va a pasar? Pero, ¿cómo es que no se ve nada? No se ve nada. Jesús le responde: queridos hermanos y hermanas, Jesús dice exteriormente: no dejo que aparezca nada milagroso en ti, salvo la luz de mi voluntad. Algunos podrían decir: ¿cómo puede ser esto posible? El bendito Jesús manifiesta tantos prodigios a esta criatura respecto a su reino del fiat divino, y los bienes que traerá superarán la creación y la redención. Es más, será la corona de ambos. Pero a pesar de un bien tan grande, nada milagroso puede verse en ella. Exteriormente, como confirmación del gran bien de este reino del fiat eterno. Mientras que otros santos, sin el prodigio de este gran bien, hicieron milagros a cada paso. Pero consideran a mi querida mamá la más santa de todas. Pero si consideran, escuchemos a mi querida mamá, la más santa de todas las criaturas y la más grande. Aunque tenía en sí misma lo que podía aportar a las criaturas, nadie puede compararse a ella. Quien obró el gran milagro de concebir en sí misma al Verbo divino y el prodigio de dar a Dios a cada criatura, y ante este gran prodigio, jamás visto ni oído antes, de poder dar el Verbo eterno a las criaturas. Todos los demás milagros juntos son como pequeñas llamas ante el sol. Quien puede lo más, puede lo menos, de la misma manera, frente al milagro del reino de mi voluntad. Restaurado en las criaturas, todos los demás milagros serán pequeñas llamas ante el gran sol. Por tanto, toda palabra y manifestación sobre este reino es un milagro nacido de mi voluntad que preserva de todos los males. Es como atar a las criaturas a un bien infinito, a una gloria grandísima y a una gran novedad, a una nueva belleza plenamente divina. Jesús da el ejemplo de su madre. Mi madre no dejaba traslucir nada en apariencia. Sin embargo, ¿quién podía imaginar los grandes bienes, ya que ella había llevado en su seno al Verbo divino y estaba plenamente unida a Dios? Su Creador, su fiat que había dado, le había permitido ser investida completamente y perfectamente de la vida de Dios. Pero nada de eso se notaba exteriormente. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿qué significa esto? Eso significa que hoy en día, él dice, en comparación con todos los santos de otros tiempos, se podría decir que San Vicente Ferrer o todos los santos taumaturgos fueron, en cuanto a nuestras disposiciones actuales, más interesantes que la Virgen María, ya que hacían milagros a diestra y siniestra. Jesús dice que hacían milagros a cada paso. Un Vicente Ferrer que resucita a los muertos así, o que no deja de predicar por eso, porque cuando estaba predicando, ¿verdad?, pasaba el coche fúnebre con el joven que iban a enterrar. Y todo el mundo, en vez de seguir y escuchar lo que decía, se miraba entre sí. El muerto, miraban al muerto. Vean, para cortar de raíz esa distracción, él dice: muerto, resucita, vean. ¿Qué es la vida de la Virgen María comparada con estos grandes santos que hacían milagros a manos llenas ante los ojos de todos?
¿La vida de la Virgen no es nada? Sin embargo, ella tenía el milagro más grande, ya en su persona, en la obra que había recibido del Señor, de concebir al Hijo de Dios y de todos los bienes que ella dispensaba a todas las generaciones de hombres en la divina voluntad en su casa de Nazaret. Vean, hermanos y hermanas, en el amor. Vean. Nunca terminaremos, queridos hermanos y hermanas, nunca terminaremos. Y luego, cuando Jesús da su verdad, simplemente quiere que comprendamos una cosa. Es que hoy, hermanos y hermanas, cuando escuchamos las verdades sobre este gran bien, este gran don, efectivamente podemos volvernos arrogantes, ¿ven? Y escuchamos a muchos que dicen, ahí está, yo estoy en la divina voluntad, yo vivo en la divina voluntad. Da la impresión de que tienen algo superior, ¿ven? Dan la impresión de tener algo superior a los demás. Ese mismo sentimiento es la prueba de que no están en la divina voluntad. El sentimiento de pensar que uno tiene algo más que los demás ya es la prueba de que no estamos en absoluto, ni siquiera hemos entendido, ni siquiera hemos empezado a comprender lo que es la divina voluntad. Y entonces podemos irnos por todos lados en el ámbito, hermanos y hermanas queridos, de la pretensión. Y rápidamente nos vamos a dar un golpe contra la pared. Y esto hemos visto muchos desvíos. Jesús nos dice, si quieres vivir plenamente la vida en la divina voluntad, sé como la Virgen María. No hay maestra de vida en la divina voluntad más que la Virgen María. Ponte, como ella dice en el libro, sobre sus rodillas y aprende. Aprende lo que es el abandono, aprende lo que es el despojo, aprende lo que es morir a tu propia voluntad. Ponte sobre sus rodillas y aprende. Aprende lo que es dejar que Dios lo haga todo y viva todo en ti. Nunca podrás hacerlo por ti mismo. Por eso, hermano querido, una vez más, animamos a los cenáculos que están vinculados a la asociación. Es muy importante y no dejamos de insistir en ello. Por favor, queridos hermanos y hermanas, recen, tómense el tiempo para la oración en el cenáculo. Tómense el tiempo para la oración en el cenáculo. No entren a ciegas en todo tipo de debates, discusiones y todo tipo de oraciones, se los ruego. Hemos insistido en esto con muchos cenáculos. Les decimos, recen, tómense el tiempo. Aconsejamos dedicar al menos una cuarta parte del tiempo del cenáculo. Vean, sí. Recen entonces al menos una cuarta parte del tiempo del cenáculo. Eso significa que si tienen una hora de cenáculo, que dediquen al menos un cuarto de hora a la oración. Si tienen 2 horas, media hora. Recen. Y es entonces cuando el Señor, apoderándose de sus almas, les comunicará la verdad, a veces de manera tan evidente que ustedes mismos se sorprenderán y que superará con creces en su luminosidad y en la paz que proporciona esa verdad. Que todo lo que ustedes podrían haber hecho por sus propios medios, con los nudos que se habrían hecho en el cerebro, vean. ¿Y entonces qué sería de esos hermanos y hermanas, señores? Si se tratara de un asunto de personas que discuten y discuten, que se apoyan, que se regodean en comprender, en conocer, vanidad, ¿qué sería entonces de ellos? De aquellos, los sencillos, los humildes, nuestras hermanas y hermanos con síndrome de Down, o aquellos que no son capaces de leer. No estarán en la lengua divina, no podrán vivir la divina voluntad. Mis queridos hermanos y hermanas, seamos muy prudentes, muy prudentes. Y entonces, al escuchar estas verdades, al comprender estas luces, al contemplar estas luces, la pretensión está a nuestra puerta. Ahora bien, Jesús vive en ti, Jesús vive en ti. Entonces, ahora el problema es que, digamos, está en nuestro cerebro. Lo concreto de nuestra vida no refleja la vida de Jesús. Vean, hermanos y hermanas, en el amor no refleja la vida de Jesús. Solo hay vanidad, búsqueda de lugares de honor, búsqueda de éxito, de popularidad, búsqueda de esto, de aquello, búsqueda de... Jesús dice,
Si quieres vivir plenamente en la vida, mira a mi Santa Madre. ¿Qué milagro hizo ella? ¿Qué cosa extraordinaria hizo ella? ¿Quién lo sabe? Nada, en la imaginación. Ella simplemente fue lo que fue, viviendo plenamente en Dios, en las tareas más ordinarias. Y así transmitió la vida divina a través de las generaciones de hombres. Eso es, hermanos y hermanas, en el amor. Eso es lo que el Señor nos concede la gracia de comprender, que esta vida es Él quien la realiza, es Él quien nos da el impulso para hacerlo, es Él quien la realiza en nosotros. Y al realizarla, Él solo puede ser en nosotros lo que verdaderamente es en el cielo. Es decir, silencio de humildad, silencio de amor, silencio de compasión y de ternura, silencio profundo de bondad, de benevolencia sincera, silencio de abnegación constante, silencio de alegría plena, como el fruto más dulce de esa entrega total y absoluta. Silencio de paz, un gran silencio, silencio que cae del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, habla con poder a través de la voz del Padre Gabriel, para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo. Para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo.